Hola a todos, nosotros somos miembros del grupo N22 y este es nuestro proyecto final de la materia Diálogos Interculturales. El tema elegido es Choque de Civilizaciones por Samuel Huntington. El próximo modelo de conflicto. El choque de civilizaciones dominará la política mundial. La última fase en la evolución del conflicto en el mundo moderno estará caracterizada por la confrontación entre civilizaciones. Durante siglo y medio después de la emergencia del moderno sistema internacional con la Paz de Westfalia, los conflictos del mundo occidental han sido en muy gran medida enfrentamientos entre príncipes, emperadores, monarcas absolutos y monarcas constitucionales que pugnaban por expandir el poderío de sus burocracias, sus ejércitos, su economía mercantilista y por encima de todo los territorios que gobernaban. La naturaleza de las civilizaciones. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en tres sectores, el primero, el segundo y el tercer mundo. Esas divisiones no son ya relevantes, ahora tiene mucho más sentido agrupar a los países no en términos de sus sistemas políticos o económicos o en términos de su nivel de desarrollo económico, sino en términos de su cultura y civilización. Una civilización es una entidad cultural. Ciudades, regiones, grupos étnicos, nacionalidades, grupos religiosos, son entidades que tienen distintas culturas a diferentes niveles de heterogeneidad cultural. Se deja definir por elementos objetivos comunes, como el lenguaje, la historia, la religión, las costumbres y las instituciones, y a su vez por la autoidentificación subjetiva de un pueblo. ¿Por qué han de chocar las civilizaciones? La identidad de civilización va a ir adquiriendo una importancia cada vez mayor en el futuro y el mundo se irá configurando en amplia medida por las interacciones entre las 7 u 8 principales civilizaciones. Entre ellas se cuentan la occidental, la confuciana, la japonesa, la islámica, la hindú, la eslavo-ortodoxa, la latinoamericana y posiblemente la africana. ¿Por qué ha de ocurrir así? En primer lugar, porque las diferencias entre civilizaciones no son solamente reales, sino básicas. Las civilizaciones se diferencian entre sí por la historia, lenguaje, la cultura, la tradición y, lo que es más importante, la religión. En segundo lugar, el mundo se está quedando cada vez más pequeño. Quiere decir que las interacciones entre los pueblos y la gente de diferentes civilizaciones están incrementando su impacto y esto hace que se intensifique la conciencia de la propia civilización. En tercer lugar, los procesos de modernización económica y de cambio social a lo largo del mundo despojan a la gente de sus antiguas identidades locales. En cuarto lugar, el crecimiento de la conciencia de civilización es potenciado por el papel dual de Occidente. En quinto lugar, las características y diferencias culturales son menos mudables y por tanto menos fácilmente captables y resueltas que las cuestiones políticas y económicas. Las interacciones entre las civilizaciones varían enormemente en la medida en que puedan ser caracterizadas por la violencia. La adhesión de civilizaciones, el síndrome de la nación hermana, nació en los conflictos de la antigua Unión Soviética. Este síndrome va reemplazando las cuestiones de ideología política y del tradicional equilibrio del poder como base principal por la cooperación y las coaliciones. Los grupos o estados pertenecientes a una civilización que está en guerra con otra tratan naturalmente de obtener el apoyo de otros miembros de su propia civilización. Conflictos y violencia ocurren también entre estados y grupos de una misma civilización. La pertenencia a una misma civilización reduce la probabilidad de violencia. Los políticos populistas, los líderes religiosos y los medios de comunicación han encontrado en estas civilizaciones un instrumento potente para encender el favor y el apoyo de las masas y de presionar a los gobiernos indecisos. Occidente frente al resto. Las civilizaciones no occidentales trataron de adquirir la riqueza, la tecnología, las máquinas y el armamento para ser parte de lo moderno, así como Occidente. Las implicaciones e interés de Occidente es promover una mayor cooperación y unidad en el seno de su propia civilización, ya que pretendían incorporarse a las sociedades de Europa del Este y de Latinoamérica e impedir que los conflictos locales se conviertan en grandes guerras entre civilizaciones. Occidente se instaura como superpotencia. Los conceptos occidentales difieren de manera fundamental de otras civilizaciones. Dualismo, derechos humanos y la igualdad han tenido poca resonancia con las culturas islámicas, japonesas e hindú a pesar de sus esfuerzos de propagación.
Los países escindidos. Huntington clasifica así a aquellos países que por razones e influencias geográficas en algún momento de su historia han decidido transformar radicalmente su cultura, es decir, cambiar de civilización pero sin tener éxito total. Turquía es un claro ejemplo de un país aculturado procurando adoptar un estilo occidental. México ha instaurado grandes hazañas económicas y cambios que tratan de darle una identidad propia al país, en lugar de adoptar los esquemas occidentales, todo esto a través de reformas económicas. La conexión confuciano-islámica. El principal obstáculo se dio entre los países no occidentales alineados con Occidente. Los países occidentales redujeron su fuerza militar bajo el mandato de Yeltsin. Lo mismo ocurrió en Rusia. Al mismo tiempo, China, Corea del Norte y varios estados del Asia Central expandieron significativamente sus capacidades militares. En cuanto a los conflictos entre Occidente y los estados confucianos islámicos, no fue por las armas nucleares, químicas y biológicas como se piensa, sino es como se tenía el control de esas mismas, ya que los países no occidentales aceptaron adquirir y desarrollar las armas necesariamente para la seguridad.